Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un territorio que para muchos es una auténtica caja negra, el corazón de la ingeniería financiera. Es un mundo de algoritmos, de una complejidad tremenda, de potencia computacional masiva y, claro, de decisiones que mueven millones. Para guiarnos en este análisis tenemos un artículo de investigación de Devang Sinha y Siddhartha Pichakrabarty. El título es Multilevel Richardson-Romberg: An Important Sampling in Derivative Pricing. Nuestra misión hoy, es desbranar esto, entender qué problema soluciona y por qué es tan relevante. Es que el contexto aquí lo es todo. Valorar opciones, futuros y otros derivados no es un ejercicio académico. Es el día a día de la gestión de riesgos de cualquier banco, de cualquier fondo de inversión. El gran dilema siempre ha sido el mismo. La precisión, imagino. La precisión frente al coste. Para hacerlo con una precisión que te dé confianza, necesitas una cantidad de computación que es, francamente, brutal. Este artículo no inventa un mercado nuevo, sino que busca afinar el motor de los mercados que ya tenemos. Hacerlo mucho, pero que mucho más eficiente. Vale, entiendo el objetivo. Pero la palabra eficiente, en este campo, me genera una duda. ¿Qué significa realmente más eficiente? O sea, ¿hablamos de arañar unos segundos a un cálculo? ¿O de algo que de verdad cambia las reglas del juego? Porque el título, seamos sinceros, intimida. Es una colección de jerga. Es la pregunta clave, sí. Y para responderla tenemos que empezar por lo básico, por el método más famoso, el Monte Carlo. A ver, imagínate que quieres saber el resultado promedio de un dado muy raro, con miles de caras irregulares. No tienes una fórmula mágica para eso. Claro. La única forma de tener una idea fiable es lanzarlo. Millones de veces. Y luego, pues, hacer la media. Y en finanzas, lanzar el dado sería simular un posible futuro del precio de una acción, ¿no? Exacto. Para valorar una opción, que al final es una apuesta sobre ese futuro, necesitas simular millones de esos futuros posibles. Millones. Solo así el precio promedio que obtienes es un valor justo. Fiable. Entendido. Millones de simulaciones es igual a tiempo y dinero. Servidores echando humo. Pero el Montecarlo no es nuevo. Me extraña que no se haya avanzado. ¿Qué falla en los métodos más modernos para que necesiten proponer esto? Lo que falla es que, aunque son mejores, siguen chocando con el mismo muro, la relación entre precisión y coste. Hubo un avance tremendo, que fue el Multilevel Monte Carlo, el MLMC de Giles. La idea fue un golpe de genialidad, la verdad. ¿En qué consistía? Pues, en lugar de hacer todas las simulaciones con el máximo detalle, que es carísimo, aplicas una estrategia como piramidal. Haces millones de simulaciones muy simples, muy rápidas, como si fueran bocetos a lápiz, para tener una idea general. Vale, una primera aproximación. Eso es. Luego haces menos simulaciones con un poco más de detalle, para corregir ese primer boceto. Y así vas subiendo de nivel. Cada vez menos simulaciones, pero mucho más precisas para los detalles finos. Optimizas el esfuerzo. De acuerdo. Eso ya suena mucho más inteligente. No tratar a todas las simulaciones por igual. Exacto. Pues bien, el artículo que analizamos hoy parte de una versión todavía más sofisticada de eso. Se llama Multilevel Richardson-Romberg, o ML2R para abreviar. Y aquí es donde se complica la cosa. Un poco, pero la idea es espectacular. El Richardson-Romberg es un truco matemático. Imagina que tienes dos mediciones de baja calidad, dos fotos un poco borrosas. Ajá. Esta técnica te permite combinarlas de una forma muy específica para extrapolar, para adivinar cuál habría sido el resultado de una medición de altísima calidad, una foto súper nítida, pero sin el coste de hacerla de verdad. O sea que es casi como obtener precisión gratis a partir de información que ya tenías, aunque fuera imperfecta. Casi. Es una forma muy inteligente de exprimir los datos. Vale, a ver si lo pillo. Por un lado, la estructura multilevel, que es como dibujar un cuadro desde el boceto al detalle. Sí. Y por otro, este truco de Richardson-Romberg, que crea resultados de alta calidad a partir de otros debajo. Parece un punto de partida muy potente. Lo es, pero los autores vieron que aún se podía mejorar. Y aquí introducen la otra gran pieza del puzzle, una técnica de otro campo, el Importance Sampling, el muestreo por importancia. ¿Y eso en qué consiste? La idea aquí es dejar de ser, digamos, democrático con las simulaciones. Si estás valorando una opción de compra que te da beneficios si la acción sube mucho, Entiendo. ¿para qué gastar la mitad de tu presupuesto computacional simulando futuros en los que la acción se hunde y la opción no vale nada? Ya,
Es un esfuerzo inútil. El muestreo por importancia lo que hace es sesgar los lanzamientos del dado. Se concentra en las zonas que de verdad importan, las que más impacto tienen en el resultado final. Así reduces el ruido estadístico y llegas a una respuesta fiable con muchas menos simulaciones. O sea que tenemos por un lado la estructura multinivel con su truco de extrapolación Ujú. y por otro este muestreo inteligente. Mi primera reacción, te soy sincero, es que juntar esas dos cosas suena a receta para el desastre. ¿Por qué? No sé, son dos filosofías de optimización muy distintas. ¿No podrían interferir entre ellas? ¿Cómo te aseguras de que la mejora de una no anula los beneficios de la otra? Has ido directo al corazón del artículo. Esa es la innovación. La propuesta es un algoritmo híbrido que lo fusiona todo. Lo llaman ASML2R. Vaya nombre. Sí, son las siglas de Adaptive Importance Sampling Multilevel Richardson-Romberg. Y la clave para que no se peleen entre sí, para que esta fusión funcione, está en la primera letra, la A. La A de adaptativo. A ver, explícame eso. Porque adaptativo es una de esas palabras que suenan muy bien, pero pueden significar cualquier cosa. ¿Qué es lo que se adapta y cómo lo hace? Aquí está el ingenio. No le dan al algoritmo un parámetro de importancia fijo. No le dicen, céntrate un 70% en escenarios alcistas y ya está. Sería muy rígido. Exacto. En su lugar, meten dentro del algoritmo principal un subalgoritmo. Una técnica clásica de los años 50, el algoritmo de Robbins-Monroe. Y funciona como un termostato inteligente. A medida que el algoritmo principal va haciendo cálculos en cada nivel de la pirámide, ¿Sí? el subalgoritmo de Robbins-Monroe va, digamos, midiendo la temperatura, va viendo cómo deficientes son las simulaciones y va ajustando sutilmente el enfoque del muestreo. Para ese nivel concreto, se autocalibra en tiempo real. Espera, que me he perdido un poco. ¿Me estás diciendo que el algoritmo principal tiene un mini algoritmo dentro que va ajustando los tornillos mientras la máquina está en marcha? Dicho así suena raro, pero sí, esa es la idea. Es que suena a que la complejidad se puede disparar. Mi escepticismo me dice que corres el riesgo de que el sistema se pase más tiempo pensando en cómo pensar que haciendo el trabajo de verdad. ¿No es una optimización que se paga demasiado cara? Es un riesgo teórico, totalmente válido. Y es la pregunta que los propios autores tenían que responder. Por eso, en un artículo como este, la teoría es solo la mitad de la historia. ¿Y la otra mitad? La otra mitad, la crucial, es la prueba de fuego. Los resultados numéricos. Pusieron a competir su nuevo método, este híbrido adaptativo, contra el método anterior, el MR2R estándar. El que no tenía la... Justo. Y lo hicieron en dos campos de batalla. Primero, valorando una opción europea, que es el pan de cada día, un caso de libro. Y segundo, con una opción lookback, que es un producto exótico mucho más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque su valor depende del precio máximo o mínimo que haya alcanzado la acción durante toda la vida de la opción. Es un verdadero test de estrés computacional. Y para ver los resultados tenemos las gráficas del estudio. Son muy visuales, la verdad. En varios gráficos comparan el tiempo de cálculo frente al error o la varianza. El objetivo claro es estar abajo y a la izquierda. Mínimo tiempo, mínimo error. Eso es. Y a primera vista las imágenes son muy contundentes. La línea azul, que es su nuevo método, está casi siempre por debajo de la línea naranja, que es el método antiguo. Exacto. La evidencia visual sugiere una victoria clara. Para alcanzar cualquier nivel de precisión que te marques, la línea azul te dice que su método necesita menos tiempo de CPU. Y en otras gráficas se ve que también necesita menos simulaciones. Menos tiempo es ahorro directo. Y menos simulaciones significa menos memoria, menos recursos. Es una ganancia por partida doble. Un momento. Las gráficas son un buen resumen, pero el diablo está en los detalles, en las tablas de datos. Y si uno se para a mirar, la historia tiene matices. ¿A qué te refieres? Es cierto que la línea azul suele estar por debajo, sí, pero si nos vamos a la tabla 3, por ejemplo, los autores calculan un factor de mejora. Ajá. Para los niveles de precisión más bajos, cuando no pides mucho, ese factor es de 0,829. Es menor que 1. Eso significa que su nuevo método fue casi un 20% más lento que el antiguo. Ya. Parece que toda esta maquinaria adaptativa es un lastre al principio, que solo demuestra su poder cuando le exiges una precisión brutalmente alta. Esa es una observación excelente. Y es, de hecho, la conclusión más honesta e importante del estudio. Has dado en el clavo. Entonces no es tan bueno como parece. No, no es eso. Es que para tareas sencillas, para una valoración
aproximada, con un margen de error aceptable, toda la sobrecarga del sistema de aprendizaje pues no compensa. Es como usar un superordenador para calcular una suma. Es contraproducente. Entonces, ¿cuál es la utilidad real? ¿Para qué construir un motor de Fórmula 1 si no es práctico para el día a día? Porque en las finanzas de alto nivel no se compite en el día a día, se compite en los extremos. Esa precisión extrema no es un capricho académico. ¿A qué te refieres? Estamos hablando de los cálculos de riesgo de capital que los reguladores exigen a los bancos, el VaR, el CFA. Son cálculos sobre carteras de derivados que valen cientos de miles de millones. Vale, entiendo. Un error del 0,1% en una cartera de 50.000 millones no es un redondeo, es una desviación de 50 millones de euros en tu estimación de riesgo. Ahí es donde un coche de carrera se paga solo. Claro. Si en esa misma tabla miras los niveles de precisión más altos, el factor de mejora es de casi 7. Es 7 veces más rápido. 7 veces. Eso no es arañar segundos. Es pasar de un cálculo que tarda una noche entera a uno que tarda una hora. Y eso sí que cambia las reglas del juego. Visto así, tiene todo el sentido. El valor no está en la velocidad media, sino en el rendimiento bajo máxima presión. Entonces, si tuviéramos que destilar las ideas clave de todo esto, la primera sería que el gran reto no es solo calcular rápido, sino con una precisión altísima, sin que el coste se dispare. Correcto. Segunda, la solución que proponen es un enfoque híbrido, este ISML2R, que combina de forma muy ingeniosa dos mundos que antes iban por separado. La estructura multinivel y el muestreo inteligente. Exacto. Tercero, y para mí este es el punto que lo cambia todo, el pegamento que une esas dos piezas es su naturaleza adaptativa. El algoritmo no sigue instrucciones fijas, sino que aprende y se autocalibra sobre la marcha. Y cuarto, las pruebas demuestran que es superior, pero con ese matiz crucial que has señalado. Su verdadera ventaja emerge en los escenarios de altísima precisión, los más críticos y costosos en las finanzas de alto riesgo. El trabajo es impresionante, sin duda, pero leyendo las conclusiones, los propios autores dejan una puerta abierta, una pequeña duda. ¿Te refieres al teorema del límite central? Sí. Admiten que la prueba matemática formal y definitiva de su comportamiento estadístico todavía está pendiente. Han demostrado que funciona en la práctica, pero la teoría completa que lo respalda, pues, aún no está cerrada del todo. Cierto. Y eso es algo que, te confieso, me fascina de la investigación de vanguardia. La ingeniería y la experimentación a menudo van un paso por delante de la demostración matemática rigurosa. Es curioso. Es como si hubieran construido un avión que vuela de maravilla, rompe récords, pero los físicos del equipo todavía están en la pizarra terminando de pulir las ecuaciones que explican por qué se mantienen en el aire de forma tan estable. Es una analogía perfecta. El avión vuela, eso es innegable. Y ahora toca que la teoría se ponga al día. Exactamente. Han construido una herramienta que resuelve un problema real y tangible. Y ahora, pues, seguramente otros matemáticos recogerán el guante para construir todo el andamiaje teórico que explique por qué funciona tan bien. Entonces, si tuviera que quedarme con un gran aprendizaje de esta inmersión, sería que la innovación más disruptiva no siempre viene de una idea completamente nueva. Totalmente de acuerdo. A veces, el mayor salto se consigue combinando herramientas que ya existían de una forma inteligente y, sobre todo, adaptativa. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión final, un pensamiento un poco provocador para el futuro. A ver. Este algoritmo es un sistema que aprende y se autooptimiza para una tarea muy concreta. Esto nos lleva a preguntar, ¿hasta qué punto el futuro de la experiencia financiera no resida menos en la toma de decisiones humanas directas y más en el diseño de estos sistemas de autooptimización? Es una buena pregunta. Si un algoritmo ya pueda encontrar por sí mismo la forma más eficiente de calcular un riesgo complejo, ¿cuánto falta para que también pueda encontrar la forma más eficiente de gestionarlo? Una pregunta que es a la vez fascinante y, no nos engañemos, un poco inquietante. Y con esa reflexión para el futuro, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.